del Seminario Permanente del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Ibero. En esta ocasión tendremos la ponencia titulada Pedagogías Radicales, Alcances, Dilemas y Propuestas, la Universidad Revolución, que presenta la doctora Arely Ramírez y que comenta la doctora Mercedes Ruiz. Me voy a permitir leer las semblanzas de ambas. Marta Arely Ramírez Sánchez obtuvo el grado de doctora en Antropología Social en la Universidad de Manchester, Reino Unido, el grado de maestra en Antropología Social en la Universidad Iberoamericana y es licenciada en Sociología Urbana por la Universidad Autónoma Metropolitana. Realiza diversos trabajos de campo desde hace 25 años, de entre los cuales destacan las investigaciones sobre el estado de Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala, Estado de México. En esos proyectos ha presentado particular atención a los procesos locales de construcción de las infancias, de la persona, la educación y la comunidad. En los últimos 10 años ha seguido de cerca el desarrollo de movimientos sociales sobre los cuales reflexiona e investiga empíricamente. Forma parte de grupos de reflexión sobre conceptos y enfoques sobre resistencia, autonomía, educación y ayuda mutua. Actualmente es profesora investigadora del posgrado en Antropología Social de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, donde ingresó en académica en tiempo completo desde el año 2000, desarrollando proyectos de investigación sobre procesos de educación autónoma y resistencia. Arely, y ahora voy a presentar también a la doctora María Mercedes Ruiz. Es doctora en Ciencias con especialidad en Investigaciones Educativas del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados, académica del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana, integrante del Sistema Nacional de Investigadores e investigadora invitada del proyecto Alternativas Pedagógicas y Prospectiva Educativa en América Latina, representante académica en el Senado Universitario de la Ibero y del Campo Estratégico y Acción en Modelos y Políticas Educativas del Sistema Universitario Jesuita a través del Observatorio del Derecho a la Educación, el Laboratorio de Periodismo y Política Educativa y en la coordinación académica de la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos. Mercedes colabora en proyectos de investigación en el marco del derecho a la educación con EduRed, integrada por Auskal, Colegio de Jesuitas y Fe y Alegría. En la universidad imparte los seminarios Historia y Política de la Educación, Asesoría de Investigación, Diagnóstico Educativo, Educación de Adultos, Políticas Educativas y Sociología de la Educación. La investigación que realiza se caracteriza por tener un pacto social con el propósito de impulsar el ejercicio pleno de derechos a la educación. Esto coloca a Mercedes y a sus colaboradores en contribuir al campo del conocimiento y a las políticas públicas. Actualmente acompaña el movimiento pedagógico mexicano, integrado por redes de maestros que luchan por la democratización y el derecho a la educación. Bienvenida también a Mercedes. Bueno, pues la dinámica es la siguiente. Le cederé primero la palabra a la doctora Arely, después a la comentarista y después procederé a abrir el espacio para comentarios, preguntas y respuestas. Así que, bueno, pues, un espacio de 35 minutos más con Arely. Así que tienes la palabra adelante. Gracias. El texto que se circuló es Autogestión y Autonomía Educativa como claves para repensar la escuela, la Preparatoria 55 y la Universidad de Revolución. Sin embargo, tengo que abrir a contextualizar de qué estoy hablando y de qué proyecto forma parte. Esta pequeña fracción que les presentaré el día de hoy. 1967 abre un episodio para la construcción, reinterpretación y cuestionamiento de la educación, al menos para este continente. La educación como práctica para la libertad, de Paulo Freire, es la primera obra que va a constituir un futuro como propuesta pedagógica que después será conocida como pedagogía crítica y también una educación para la libertad. Entre muchas otras propuestas que han surgido aquí, solo les voy a mencionar algunas. Tenemos el trabajo de Henri Giraud, de la pedagogía de la emancipación, así como su propuesta de pedagogía de frontera o transfronteriza. También tenemos la obra de McLaren, su propuesta de educación crítica revolucionaria. No hace tanto, pero sí al menos 2 décadas, la propuesta de la pedagogía queer. Y como no recordar también el trabajo de John Dewey en Estados Unidos, que se convierte en un símbolo de lo que se ha llamado pedagogía progresista, más o menos desde 1950.
Todas estas propuestas, entre muchas otras, se han dado a la tarea de reformular, interpelar, por supuesto, otras formas de performativizar el proceso de enseñanza y educación, pero también provoca diversas discusiones en torno a la institución misma encargada de este proceso. En esta ocasión les quiero compartir, sin embargo, algo que estoy formulando en este momento y que deseo llamar pedagogías radicales. Esta propuesta se origina en diversos trabajos de campo que he realizado cerca de 2 décadas y que me ha dado la oportunidad de encontrar, entre otras geografías, otras pedagogías encarnadas, vivas y siempre en movimiento, que se suceden, por supuesto, siempre fuera y dentro del aula, mismas que cuestionan el concepto de persona. Perdón, tengo que interrumpirte porque no está avanzando la presentación. O sea, estaba corriendo y dejó de Yo avanzar. creo que el niño de la... Gracias, Ernesto. Sin embargo, voy a continuar y después pues ya veremos estas ilustraciones. Estas pedagogías, estos ejemplos pedagógicos que he encontrado a lo largo de 2 décadas, se suceden dentro y fuera del aula, las cuales cuestionan el mismo concepto de persona y, por supuesto, las estructuras políticas del sistema educativo mexicano, pero también resaltan la importancia de lo político. ¿Qué es, pues, este proyecto de pedagogías radicales? Lo que yo llamo pedagogías radicales es un proyecto en curso que con el tiempo se ha alimentado de proyectos paralelos y que naturalmente ha ido tomando forma, el cual por diversas razones no le había otorgado el tiempo suficiente para sistematizar la información que se me ha ido regalando, incluso negando pues mi propia herencia política, y en algún momento hablaré de eso. El término pedagogías radicales lo tomé prestado del proyecto de posguerra de 1960, que surge en una escuela crítica de arquitectura italiana y se disemina a otros estados europeos. Por supuesto, en un periodo de crisis, por ser unos estados de posguerra y enfrentando agudas crisis económicas. Pedagogías radicales me parece un término adecuado para nombrar los ejercicios y experiencias educativas que me atrevo a observar, porque estos, tales como los ejercicios de pedagogías radicales del siglo pasado, cumplen con una característica. Se creaban en las franjas de las instituciones, en frontera entre la comunidad y la escuela, con pequeñas acciones directas, pero que siempre buscaban resultados de largo aliento. Ahí sí. El de pedagogía, uno antes. Sobre todo también hay una cuestión que es fundamental, como lo veremos en el caso de la Preparatoria 55 y la Universidad Revolución, buscan intervenir el paisaje. En el mundo sajón hoy en día, Pedagogías Radicales es un proyecto que continúa y que dirige Beatriz Colomina en la Universidad de Princeton, y por supuesto espero que en algún momento pues tengamos algunos encuentros, ¿no? Las pedagogías radicales también, como en el proyecto antes nombrado, busca potencializar la colaboración interdisciplinaria, subrayando la importancia de lo que los protagonistas participantes ofrecen como reflexión en torno a sus propias experiencias y trabajos comunitarios de base. Tenemos así que en este proyecto exploro experimentos consolidados de largo aliento o breves e incipientes experiencias vinculadas a la educación, que muchas de ellas se inspiran en la educación popular, pero no exclusivamente en ella. Estas experiencias se han recolectado a lo largo de muchos años con experiencias que van desde los Altos de Chiapas, en la cual tuve la oportunidad de vincular alumnos como Antonio Núñez, que nos acompaña hoy, a Diego Santiago Delfín, a Diana Sayas, a Sandra Sanjuanero y a muchos otros, a Eduardo Velázquez también, y que me han acompañado a lo largo de estos años a registrar procesos como el de Casa Gandhi. Aquí tenemos algunos talleres en Casa Gandhi, o Casa Herbolaria de la Montaña, y aquí en la Ciudad de México, proyectos autónomos y autogestivos que tienen su dimensión educativa, como el Chantiolín o la Casa 13 Monos en la Ciudad de México. Algunos de ellos también, por supuesto, este es en Casa de la Montaña.
Algunos de estos proyectos pertenecen al Sistema Nacional de Educación, sin embargo, también, como en el caso de las telesecundarias, que es la dimensión que ahora mismo estoy investigando, también pueden ser incluidos en esta dimensión, en esta propuesta de pedagogías radicales. En esta multiplicidad de experiencias, aquí tenemos otra de otra telesecundaria donde también estamos trabajando, encuentro que comparten los siguientes rasgos. Número 1, pretenden intervenir el paisaje con acciones directas. Aquí tenemos un taller de ecomáquinas en Chantiolín. Tenemos acciones directas, se pretende recuperar el territorio, incluyen la dimensión emocional como un elemento importante, este es el Chantiolín que tenemos en la pantalla, como un elemento importante en el proceso de aprendizaje y mantienen siempre una actitud política no centrada en el Estado. Y me refiero al Estado en su dimensión gobierno. Ahora bien, después de que estos he registrado y estoy observando todos estos procesos, ahora simplemente les hablaré del caso de Chicoloapan, del cual me he atrevido a sustraer o a abstraer la propuesta pedagógica, simplemente para que veamos más o menos de qué estamos hablando. A 1 hora y media del centro de la Ciudad de México, en auto, se encuentra el municipio de Chicoloapan, uno de los más marginados del Estado de México. Ahí está Chicoloapan. Ubicado al oriente de la ciudad, colinda al norte con el municipio de Texcoco y tiene una población aproximada de 400,000 habitantes. Para el 2010, solo tenía 14 bachilleratos, una escuela para el trabajo, un tecnológico de educación superior. Estas 4 escuelas, 15 escuelas, tenían que atender la demanda educativa. Es una población altamente marginalizada y vulnerabilizada en todos sus derechos, y según Data México, en el 2020 solo el 32% de su población había cursado la secundaria y solo el 2% una licenciatura. Sobra decir que el municipio es el municipio hoy en día con el índice más alto de violencia, incluso que Ecatepec, que Chalco y Naucalpan durante el sexenio de Calderón. Todos estos proyectos, esta experiencia de Chicoloapan es donde surge precisamente a 20 minutos del centro de Texcoco. En el año de 1988 se funda la preparatoria pública número 55. En el año 2010 se crea la Universidad Revolución dentro de las instalaciones de la Prepa 55. Inicialmente abrieron un turno matutino y un vespertino. La Universidad Revolución fue formada por miembros de las preparatorias de la región Oriente, Chicoloapan, Chimalhuacán, Los Reyes La Paz y un CBTA de Nezahualcóyotl, así como un instituto privado de inglés que estaba en el centro de Texcoco. Se decidió crearla ahí por varias razones. Porque el director de la Prepa 55, Óscar Hernández, participa activamente en todas las movilizaciones sociales de la región desde 1970. Y es quien opuso mayor resistencia a la reforma educativa y a la llamada Ley Panal del Estado de México, del 2012. Sus fundadores son herederos de movimientos como la Unión de Lucha Proletaria, que abogó por vivienda urbano popular y campesina de los 80s. Desde estos años, diversos movimientos sociales habían creado en este municipio, al menos en esta región, jardines de niños, primarias, secundarias, la preparatoria 55, y por supuesto consideraron que era un paso natural crear una universidad. Primeramente, los principios que orientaron a la Prepa 55 se remontan al ideario detrás de la formación de las prepas populares de 1968, del cual formaron parte estos profesores y ahora son fundadores de la universidad. De acuerdo con su visión y misión educativa, esta preparatoria educa a los jóvenes más marginados de la periferia de la ciudad, pero siempre procura recuperar los valores comunitarios que se espera se reproducirán dentro del aula. Desde los 80s y hasta ahora, sus fundadores han coincidido en su visión y trabajo político con otras organizaciones populares del área metropolitana de la Ciudad de México. Cuenta el profesor ingeniero Víctor López, ex subdirector académico de la Universidad de Revolución, que pronto los docentes se dieron cuenta que sus egresados tenían pocas o nulas posibilidades de ingresar a alguna de las universidades públicas y que la mayoría tenía un futuro económico laboral incierto y que evidentemente pues serían presa fácil del crimen organizado ahí en algunos trabajos que estuvimos hace unos años.
Al compartir estas inquietudes, los profesores decidieron crear una universidad que atendiera la oferta educativa. Inicialmente, las 5 escuelas que nombré primero se involucraron en el proyecto de crear la Universidad Revolución. Designaron maestros de sus propios planteles para dar clases en la universidad, dando a cada uno cierta cantidad de horas para atender a un grupo de estudiantes. Desde su creación, la comunidad ha enfrentado violencia policial, hostigamiento estatal y falta de presupuesto y, por supuesto, de recursos aquí en la universidad. Han luchado sin duda para mantener su independencia y crear más autonomía del gobierno federal, del gobierno estatal, partidos políticos y, por supuesto, del CENTI. Algunos maestros de la Prepa 55 y la UR, como les voy a decir ahora en adelante, fueron y o siguen siendo miembros del Movimiento Urbano Popular, la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, la Unión General de Obreros y Campesinos, la Unión General Obrera Campesina y Popular y, por supuesto, del Zapata. De acuerdo con algunos de sus miembros fundadores, la UR es un producto de un proceso de crecimiento intelectual y maduración política en la región. Hace una década, la única universidad que atendía toda la demanda era la Autónoma de Chapingo, que a pesar de su gran tamaño no podía atender a toda la población joven de los municipios circundantes. Es que estamos rodando una película en el lugar y estamos intercalando. Desde su creación, la 55 cuenta con una población de alrededor de 1,000 estudiantes, divididos en 2 turnos. El cuerpo administrativo, pues, es el normal. Director, secretario, exdirectora, quienes coordinan a 130 profesores, además de 10 orientadores. La estructura de la UR es más sencilla. Consiste únicamente en un director, un coordinador académico, una secretaria y una cantidad de profesores que varía de acuerdo a cuántos alumnos se inscriben cada semestre. La primera generación, que entró en el 2010, contó con 90 estudiantes, los cuales se dividían en 2 turnos y recibían atención en las instalaciones de la Prepa 55. Para atenderlos de manera adecuada, ya que provienen de hogares vulnerados por diversas violencias estructurales, se ha tenido que replantear el funcionamiento de la escuela, incluyendo desde el proceso de admisión, que se llamó política al rechazo cero, así como los contenidos y las dinámicas de enseñanza y aprendizaje. Un ejemplo, para señalar nada más o menos de qué se trata con este corto tiempo, es que inicialmente los de la UR no pagaban una colegiatura mensual, sino una cuota anual voluntaria de 688 pesos más un libro de inglés. En el 2019, cuando entró la última generación, pues la pandemia desmembró casi toda la actividad. La cuota ascendió a 1,500 pesos más un libro de inglés que costaba 700 pesos. Lo recaudado se destina a la compra de papelería y materiales administrativos, también para pagar una secretaria. Los estudiantes realizan una infinidad de tareas voluntarias, como limpieza, faenas de albañilería, guardias nocturnas, cocina, mantenimiento de talleres, cría de conejos, acuaponía, huerto, cultivo de plantas medicinales. Aunque el edificio fue construido por el gobierno del estado, las instalaciones se han ido adecuando para ser consecuentes con los principios de autonomía y gestión. Esto se aprecia en el sistema de captación de lluvia que alimenta los mantos acuíferos del subsuelo de la 55 y que recicla el agua y se utiliza en los baños, así como un enorme tanque biodigestor para transformar los abonos de los desechos orgánicos de la colonia. La planeación, diseño y construcción de las instalaciones para los talleres ha sido financiado pues, por los alumnos y los profesores con mucho trabajo voluntario y parte de su salario. Además de que muchos profesores son ingenieros ambientales. No se puede entender la trascendencia de su modelo educativo pedagógico, del cual de ahora en adelante voy a citar, creo que lo considero más importante, sin entender lo siguiente. Uriel Sáenz tenía 18 años, cursaba el 3er grado. Uriel tenía 18 años, cursaba el 3er grado de la Prepa 55 y era un alumno de excelencia. El 18 de enero de 1920, perdón. ¿Quieres que lo leo? Agüita. No, ¿sí me puedes ayudar a leer este, por favor?
Claro. Perdón, es que era mi forma. El Sainz tenía 18 años. Cursaba el tercer grado de la preparatoria 55 y era considerado alumno de excelencia por sus profesores. El 18 de enero del 2022 recibió un balazo por la espalda a querer huir de la policía municipal, quienes abordaron a él y a sus amigos en la colonia Venustiano Carranza. Según los reportes, regresaban de una fiesta y estaban a unos pasos de la puerta de su casa cuando una patrulla se les aproximó y les ordenó detenerse. En Chicoloapan, como en otras colonias populares, los jóvenes temen a la policía, así que decidieron correr para meterse a la casa de uno. Cuando una bala lo alcanzó, quedó muerto inmediatamente en la batalla. A más de 1 año y 4 meses de este crimen, la familia no ha tenido acceso a la información sobre el proceso legal que enfrenta la policía presuntamente. Otro evento que ha impactado la historia de la Prepa 55 de la Universidad Revolución fue el proceso legal que enfrentó el director profesor Óscar Hernández al ser acusado del homicidio de una mujer con quien estudiaba el doctorado en Educación Superior Agraria de la Universidad de Chapala. El crimen sucedió en el poblado de Coatlinchan, Estado de México, en 2007. En el 2012, la segunda sala colegiada penal de Texcoco promovió una orden de aprehensión en contra de Hernández por un delito de homicidio calificado cometido en agravio. Hernández estuvo preso durante casi 6 años en el reclusorio Molino de Flores en Texcoco. Desde ahí el profesor, junto con representantes de organizaciones sociales, promovieron un juicio de amparo documentando las irregularidades del caso. Quizá la más contundente fue que el profesor se encontraba con la madre de la víctima a la hora en que presuntamente se cometió el delito y que en las sesiones para el desahogo de pruebas nunca apareció una parte acusada. Disculpo, perdónenme. Es que estaba haciendo mi instancia. Ay, quienes se involucraron en su proceso de defensa aseguraron que el motivo real de la detención de Óscar fue su abierta oposición a la reforma educativa del 2012 del Estado de México. Su trayectoria política, que data de los años 80, contribuyó a consolidar su proceso como un caso de persecución política y con carácter de preso político. Finalmente se mostraron las irregularidades del proceso y en 2018 fue exonerado y liberado al ser incluido por Obrador en esta administración en un proyecto de amnistía de presos políticos de la CENTE, donde hay un número bastante considerable de presos políticos del magisterio. Hechos como estos no son aislados, sino que la comunidad educativa, conformada por alumnos, profesores, administrativos y la misma comunidad que los acoge, ha enfrentado este tipo de situaciones continuamente, desde antes de su fundación. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, desde la prisión, el profesor Óscar ideó y diseñó y transmitió la mayoría de sus propuestas pedagógicas, y quizá eso explica en trasfondo esa pasión por la vida y la necesidad de enseñar en libertad. La metodología 55. La metodología 55 prioriza la autogestión educativa de los profesores y estudiantes, recuperando las experiencias de las prepas populares. En el 2003, Óscar, como se ve más adelante, comenzó a sistematizar los principios generales que regirían a la escuela, enfatizando la necesidad de fomentar el desarrollo de habilidades en los docentes en cuanto a la planeación, ejecución y evaluación de las clases, reducir el índice de reprobación, no solo a través de modificar el proceso de evaluación, sino también de impulsar una profunda reflexión entre los docentes sobre qué hay que enseñar, qué hay que evaluar y para qué. Para esto se tomó en cuenta el contexto familiar y económico de los estudiantes, quienes generalmente desempeñan el papel de cuidadores y proveedores de familia. Al inicio, los directivos propusieron organizar las materias por bloques, agrupando áreas de conocimiento para reducir el número de materias y a su vez el costo de libros, materiales y las horas que los alumnos pasan en la escuela. De esta manera, cada estudiante cursa 2 materias solamente por semestre. La metodología 55 establece que los profesores que decidieran unirse a esta iniciativa deben seguir 5 pasos fundamentales.
A, análisis funcional del contenido de sus materias. B, definición de objetivos generales instrumentales. C, planeación de clases por objetivos instrumentales. D, evaluación continua y longitudinal. Y E, uso de métodos y técnicas activas de enseñanza y aprendizaje. Cada profesor debe proponer dinámicas orientadas a identificar problemáticas que podrían ser compartidas por el grupo. Por ejemplo, la necesidad de cuidar y mejorar el ambiente, recoger la basura en la calle, recolección y tratamiento de los desechos de los perros, que son problemas de salud pública. Para que los profesores desarrollen las materias de esta forma, es fundamental que primero identifiquen qué les apasiona como personas, que decidan enseñar, para que vinculen así el interés de sus temas con las necesidades de los estudiantes. En el 2007 se comenzó a sistematizar la propuesta de un manual y posteriormente en el verano del 2021 se impartió un curso de 6 módulos para profesores de la Prepa 55 y otras preparatorias que desearan implementar. En este se abordan cuestiones prácticas como el proceso de planeación de clase y evaluación de materias, que en este programa se llaman unidades complejas. Autonomía curricular. La autonomía o autogestión curricular es una propuesta de Oscar. Resulta de consultar a los profesores y los alumnos desde el 2018 hasta el 2010, desde 2014 a 2019 es cuando se empezó a difundir. La propuesta de autonomía invita a los profesores a revisar críticamente los contenidos académicos de las asignaturas establecidas por la SEP. Y aunque las universidades en México gozan de relativa autonomía, la UR en realidad lo vive de facto. Esto incluye la libertad creativa en el diseño de contenidos, al activamente involucrar a los docentes y estudiantes en la construcción de esta autonomía. Es decir, se les enseña qué es lo importante, necesitan saber qué es importante para aprender y cómo enseñarlo. Ninguno de los profesores está obligado a hacerlo, solamente aquellos que se consideren capaces de transformar el contenido de las materias. Y aquí un testimonio. Porque ahí está lo que dice la SEP o el gobierno. Sin embargo, podemos ampliarlo o cambiarlo. Le damos lo que ellos necesitan o les damos más importancia a un tema diferente. Eso es para nosotros autonomía curricular. Yo creo que sí, que si todos lo ejerciéramos, habría cosas mucho más interesantes en las escuelas. Junio del 22. Porque nosotros, que somos de la comunidad y estamos frente al grupo, detectamos las necesidades, Estela, el noviembre del 20. En la práctica, de manera cotidiana, los profesores de la 55 y de la UR han comprobado que esta autonomía se ha permitido desarrollar de manera creativa una cantidad inimaginable de proyectos prácticos con los estudiantes. En palabras de algunos de ellos, esta es una posibilidad de crear una escuela dentro de otra, algo así como el huevo dentro del cascarón. Víctor, enero del 22. El holonema. Durante el mismo tiempo que surgió la propuesta de la autonomía curricular, a través de una intensa reflexión sobre la libertad y el derecho a la felicidad, el director Oscar acuñó el concepto holonema, que podemos entender como un proceso de reflexión personal de los estudiantes para encontrar su pasión y talento en la vida. Este proceso no necesariamente pasa por una reflexión intelectual, más bien conduce al alumno a revisar su carga cultural, su identidad étnica, en su vida emocional, afectiva y personal. El aplicar la dimensión emocional a un programa educativo, como lo es esa es una de las propuestas innovadoras y pertinentes ante una crisis educativa que nos lleva a no saber para qué están las universidades. Su traducción en términos prácticos consiste en que cada unidad compleja o asignatura ofrezca contenidos o estímulos para propiciar que los jóvenes encuentren algo que se convierta en su pasión. Esto puede ser un saber, un conocimiento, un oficio o un talento. Otro fragmento. Tenemos una asignatura que se llama administración, pero esto es solo un pretexto para que el estudiante aprenda a manejar su dinero, para que sepa en qué tiene vocación, cómo se puede invertir, cómo puede ayudar a sus abuelos o a sus padres. Glady, profesor, marzo del 2022. Hasta este momento no cuento con evidencia suficiente, cuantitativa, para reportar cuántos estudiantes encontraron su pasión, pero sí puedo observar que muchos de ellos incluso cambiaron sus rutinas cotidianas familiares. Por ejemplo, un ex miembro de una banda de narcomanía. Hay un chico que decía que era un pendejo, que no era bueno para nada,
que no entendía nada de lo que se estaba viendo en el salón, que era bueno para nada. Le preguntamos, pero dime qué sí te gusta. Pues estoy metido en el campo y no me siento bien con la licenciatura. El padre del muchacho también criaba aves de corral y necesitaba quien le ayudara a incubar huevos, etc. Unos semestres después, el muchacho empezó a tomar la materia de programación en la UR, en la que los estudiantes aprenden a desarrollar programación y sistemas computacionales. En esta clase, el estudiante aplicó la autonomía curricular y logró, en palabras de sus profesores, encontrar su autonomía. Relacionando los saberes y necesidades de su familia, lo que le interesaba conocer. Y ahora, bueno, el chico está estudiando un doctorado en mecatrónica, una maestría en mecatrónica en el Politécnico. El chico resultó ser bueno. Creo que hemos tenido el mejor programador de la escuela, dice el profesor Víctor. Y este es el mismo alumno que alguna vez fue rechazado 3 veces de una preparatoria pública y 2 veces de la universidad, de la UAM. Para dar otro ejemplo, hace cerca de 9 años estábamos en la azotea de la preparatoria y estábamos viendo los jitomates, la crianza de peces, etc. Otro miembro de una ex banda, narcomenudeo, me decía, antes yo tomaba mucho, me encantaba el desmadre, pero luego me dejaron a mí a cargo de los peces, chingas, pensé, ahora tengo que venir todos los días en la mañana, aunque sea sábado o fin de semana, pero verá usted, ahora solo pienso en los peces, pienso que tienen que estar bien, y así poco a poco, cuando me di cuenta, ya no salía tanto, venía y quería estar aquí. A mí me gusta mucho eso, Loreto, marzo del 2013. Los contenidos de algunas asignaturas que se rigen bajo la autonomía curricular son el detonante o el contexto en que los estudiantes pueden vincular los saberes de su familia y su barrio para darle un sentido práctico a lo aprendido en el aula. Esto se contrapone a la idea generalizada de que la función de la escuela es brindar sentido a la vida. En la UR, la vida cotidiana aporta sentido y contenido a la escuela. En esta propuesta pedagógica esta propuesta ha sido compartida con otras escuelas, según las cuales se pretende co-crear conocimiento en lugar de imponerlo en el aula, así como compartirlo con la familia y la comunidad en el presente. El holonema no solo incentiva a buscar prácticas, oficios, sino también una posición política en la vida. Por ejemplo, en un taller de educación ambiental, un grupo de estudiantes hizo un pequeño manual y ahora se asumen ellos como promotores ambientales de su colonia. Otro rasgo importante del holonema es que en estas unidades complejas parte del hecho de que en un salón, si hay 30 estudiantes, va a haber 30 interpretaciones de lo que se ha enseñado en el aula. Esto dependerá de la realidad de cada estudiante, configurada con su bagaje cultural, económico, étnico, orientación de género. Y de esta manera, un mismo evento de aprendizaje se puede traducir en múltiples posibilidades de acción fuera del aula. Esto no se ve como un problema, al contrario, ayuda a aumentar la posibilidad e incentivar la búsqueda del holonema. Muchas veces, la marginalidad que enfrentan pues no facilita la búsqueda de la felicidad. Sin embargo, los profesores se empeñan en propiciar esta búsqueda para que descubran también lo que es su pasión, que esta puede encontrarla en el primer semestre, después de que se gradúen o más tarde en la vida. El sistema de talleres. Una medida directamente vinculada al impulso del holonema ha sido la transformación de las asignaturas obligatorias en un sistema de talleres. Esto se propuso en el 2014 y consiste en que cada profesor que así lo desee puede transformar su materia en un taller para aprender un oficio. Por ejemplo, y ya ha sucedido, que se transforma una materia de español en un taller de poesía. Otro profesor simplemente transformó matemáticas en fútbol. Otros talleres, más o menos que tenemos 5, han incluido educación ambiental, costura, programación y, como les decía, hasta fútbol. Los maestros deciden la forma de evaluar estos talleres y se ha buscado la manera de asimilar los resultados de estos talleres, del currículum oculto, como le llaman, a las boletas oficiales que les ofrece la SEP. Los alumnos son libres de inscribirse en talleres, así que tenemos que un alumno puede, por ejemplo, pasar 5 horas jugando fútbol y el profesor Oscar dirá, bueno, al menos tenemos un futbolista y no un marihuana. Para su acreditación, estos talleres son asimilados a materias oficiales y se pone la clasificación que se obtuvo en la asignatura. Otra estrategia se llama sinapsis.
Cuando el COVID-19 interrumpe todas estas dinámicas de trabajo, se establece otra forma de trabajar que se llama sinapsis. Bueno, aquí tenemos algunos alumnos y sus conejos, crianza de conejos, y creo que ya se atoraron las de las hortalizas, pero bueno, ahí estamos con sinapsis. Sinapsis no existe tampoco, ellos lo inventaron también, es sincronización ambientalizada de proyectos, sistemas y saberes. Hacia julio del año pasado se habían realizado 84 sesiones cada martes de 9 a 1 o 2, y según los temas a tratar en la agenda que se establece y se socializa con anterioridad. A estas reuniones de sinapsis asistió Manolo una vez, Ricardo Torres Nafarrate, Juan Pablo Vázquez y ¿quién más? Alessandro Questo, como profesores invitados. También tenemos que se unen a estas reuniones de sinapsis colectivos de Huetla, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, miembros de preparatorias populares y promotores de cultivos urbanos de Nezahualcóyotl, Iztapalapa y de otras alcaldías. En estas sesiones se comparten conocimientos, experiencias y más o menos se va monitoreando cómo están funcionando las universidades que se han agrupado en algo que llamamos la RUA. Hace 9 años se fundó la Red de Universidades Alternativas, que en palabras de su fundador, Víctor López, constituye un holonema colectivo. La RUA se ha convertido, en la RUA se han unido diversas universidades y proyectos pedagógicos, pero con intereses y experiencias políticas comunes. Un objetivo de la RUA es construir un consejo colectivo que acoja, reconozca y valide los saberes que se generan en estas escuelas. Ya lo consolidamos y se llama el CECRAVE. La red está conformada por 45 universidades, pero estas a su vez agrupan otras tantas. Tenemos, por ejemplo, las universidades campesinas, las universidades obreras, interculturales, no institucionalizadas y muchas otras. Un producto concreto de la RUA fue la creación de la Universidad Indígena en el municipio Juan N. Méndez, en Puebla, que ya se inauguró el año pasado. Me llama Emiliano Esparza. Pues perspectivas, retos y tensiones. La comunidad enfrenta todo esto que les he contado, no está libre para nada de tensiones interiores. La comunidad enfrenta una serie de retos y tensiones. Al día de hoy no sabemos exactamente cuántos profesores siguen la metodología 55. También, por supuesto, hay quien se opone a ella dentro de la escuela, pues teme perder su trabajo. En el 2013, por ejemplo, cuando fui madrina de la primera generación, había más o menos 70 profesores en esta ceremonia. En otra actividad que tuvimos en verano del 21 había solamente 15. Los miembros de la planta docente y administrativa argumentan que es demasiado trabajo no remunerado. Las tensiones políticas al interior de la universidad también son otras y sobre todo que se agudizan ahora frente a las elecciones del Estado de México y las federales. Quien está harto de los conflictos, hay quienes están hartos de los conflictos que enfrenta la escuela, como la represión policial, la violencia de las pandillas y el crimen organizado de la región, y dicen hoy en día que solo desean ir a trabajar. La Prepa 55 y la UR enfrentan de manera frontal al crimen organizado, peleándose por los jóvenes para que dejen estas bandas e ingresen a la universidad, ¿no? Las mismas ideologías políticas de sus miembros a veces aparecen como obstáculos en lugar de ventajas. Que la UR no haya obtenido el REBOE es uno de los principales problemas que enfrentan hoy en día, ya que las generaciones egresadas demandan un título. La deserción y sobre todo tratar de reincorporar a los jóvenes, sacarlos del crimen organizado y que empiezan a atreverse a pensar que pueden estar felices y aprender es sobre todo uno de los grandes retos. La escuela sí, para esta universidad se convierte en una labor de vida, en un proyecto intenso en el que no siempre ganan y tampoco siempre están como con muchos ánimos, pero ahí siguen, ¿no? Todos este pequeño proyecto del que les hablé muy brevemente el día de hoy forma parte de un proyecto más amplio que les decía como pedagogías radicales. Encontré que a lo largo, en el contexto de la pandemia y de mi investigación de sabático,
recordé que hay muchos proyectos en el país, a lo largo del país, colectivos y educadores desde hace décadas a reformular, recuperar y crear modelos educativos alternativos a los que no les hemos logrado poner atención suficiente. El registro de estos casos quizá nos ayude a retomar ideas, a inspirar de nuevas formas, a educar de otra forma y enfrentar este futuro que, por cierto, muy incierto. Estos subsanan a su modo y alcance el rezago educativo, la falta de oportunidades y aún más. Están proponiendo tareas y acciones directas y concretas, una propuesta pedagógica y andragógicas, innovadoras, emancipadoras y liberadoras. Gracias, Arely. Ahora les cedo la palabra para los comentarios. La doctora Mercedes Ruiz, adelante. Muy buenas tardes a todas y todos. Realmente es un gusto estar aquí con ustedes. En primer lugar, felicitar al Departamento de Ciencias Sociales y Políticas por abrir un espacio, un seminario permanente de cada 15 días, en donde se discuten diversas problemáticas o iniciativas de investigación de los integrantes de este departamento, porque es sumamente necesario, no solamente experiencias como las que aquí plantearé ligada a movimientos sociales, sino también discusión teórica fuerte. Me parece que es sumamente importante y valioso trabajar desde ambos lugares, ¿no? Por una parte expresiones sociales, pero también discusiones teóricas de alto nivel. Entonces, felicitar al grupo de colegas que están aquí de políticas, a su director y demás. También, agradecer la invitación de Arely Ramírez, colega, donde nos hemos encontrado en el Departamento de Educación, y por la temática que trabaja se acerca mucho a yo hago, pero desde otro horizonte, otra perspectiva. Entonces, felicitaciones, Arely, por tu excelente trabajo. Ustedes pueden ubicar, y bien se anexó en la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos. Igual se invita a todos los colegas estudiantes de posgrado a publicar nuestra revista. Son bienvenidos todos los trabajos. Pues antes de iniciar con los comentarios al trabajo de mi colega Arely, a quien felicito de antemano, como una buena antropóloga que nos permite introducirnos al mundo educativo en el sentido más amplio del término, de un movimiento social, de un movimiento educativo, en la lucha por el derecho a la educación y de propuestas alternativas político-pedagógicas que se construyen de manera territorial por grupos organizados, los cuales a su vez se articulan a movimientos sociales más amplios. Hoy, Arely, es un día, y este nombre de pedagogías radicales me encantó, y además coincide que hoy es 11 de mayo, si no recuerdan, pero creo que es un día especial para la comunidad ibero que es importante dar cuenta, aunque sea de manera breve, pero tiene que ver con estas pedagogías radicales o expresiones juveniles o acciones en pro de los derechos de los estudiantes, la participación, la democracia y demás. Y decía que es un día especial para la comunidad ibero, a 11 años de movimiento de más de 131, y yo soy 132. Ese realizó aquí en marzo de 2011. Y da gusto también las movilizaciones y los diálogos de nuestros estudiantes actuales a través de Ibero Protesta, que emerge o surge en este marzo del 2013. Como dice la canción de Mercedes Sosa, que vivan los estudiantes. Porque estas acciones colectivas de los estudiantes ibero moviliza a toda la comunidad, a nuestras autoridades, pero sobre todo a quienes acompañamos los procesos de formación de los estudiantes, nosotras las académicas y nuestros colegas académicos de esta universidad. Me parece muy importante las acciones colectivas de los estudiantes en esta lucha por una buena educación, por una educación radical y emancipadora, particularmente en esta lucha por la equidad y la inclusión educativa, o por políticas de equidad e inclusión educativa, como lo manifiestan a través de apoyo a becas y condiciones mínimas para el estudio de las personas de bajos recursos.
Desde la perspectiva del derecho a la educación, que es mi ámbito de trabajo ligado a movimientos sociales, no basta con el acceso al sistema universitario. Para que el derecho sea efectivo se requiere de otros apoyos, transportación, alimentación, condiciones mínimas para el estudio, para la compra o el acceso de libros, portátiles y, bueno, todo aquello que se requiera para lograr una educación de excelencia, pero sobre todo una buena educación. Además de apoyar otro tipo de demandas de otros sectores de la universidad. Entonces, este diálogo abierto me parece que es importante, no podemos no decirlo, en el marco de los 11 años del movimiento Más de 131 y sobre todo en la temática que mi colega Arely está planteando sobre lo que implica realmente una pedagogía radical, emancipatoria, de transformación y cambio por una buena educación y al servicio, como dicen nuestros hermanos jesuitas, a los más necesitados. Por eso creo que hay que celebrar la mirada crítica de los alumnos y acompañar los procesos de diálogo para construir la universidad que queremos. Hasta aquí es como un poquito, refiriéndome al trabajo de Arely, pero también cuando uno va a plantear un comentario, sobre todo a partir del aniversario del Más de 131, que aquí tengo un libro donde se documenta al respecto, pero también de estas expresiones de los chicos en este momento. El texto de Arely, ya centrando mi atención al texto que Arely nos presenta, da cuenta de las alternativas pedagógicas que se construyen de abajo hacia arriba. Como ustedes saben, una política educativa o una política social, digamos, realmente toma otro sentido cuando se construye con la gente, ¿no? De arriba, de abajo hacia arriba, articuladas también a otras acciones colectivas y de los movimientos sociales, tal como lo muestra esta experiencia de la cual da cuenta que no solamente es la experiencia pedagógica en sí misma, sino que a su vez está articulada a grupos sociales y a movimientos sociales. Por lo menos yo conozco a varias organizaciones que Arely menciona de manera muy clara en su trabajo. Las tramas de las alternativas pedagógicas, porque ya lo que nos está mostrando es una alternativa pedagógica que se construyen como la Preparatoria 55 y la Universidad Revolución, dan cuenta del sentido más amplio del término. Generalmente se entiende a lo educativo como aquello relacionado con el sistema escolarizado, lo que pasa en las aulas, lo que pasa en la universidad. Pero la educación, en el sentido amplio del término, tiene que ver con todos los procesos de formación y constitución de sujetos político-pedagógicos para la transformación y el cambio social, o un sujeto sujetado por las tecnologías de poder. De acuerdo a Puigros, una de nuestras especialistas, maestra mía, en donde discutíamos acerca del sentido de la educación. ¿Cuál es el sentido de la educación en este momento? La educación, como ustedes saben, es una práctica social compleja y no se reduce al uso de las técnicas y las metodologías, sino es una expresión de las condiciones sociales de producción en la que se inscriben las experiencias educativas, de los vínculos pedagógicos que se construyen y de las mediaciones político-sociales que dan sentido a la formación del sujeto pedagógico para el cambio o la transformación social, o bien para la reproducción social como un sujeto sujetado por las tecnologías del poder. Desde mi lectura y mirada analítica, que es el análisis político del discurso, hay tres aspectos que son centrales. Las condiciones sociales de producción que nos permitan entender la emergencia de estos movimientos. Y Arely en el texto y ahora en la presentación pues da muy bien cuenta de cuáles son o fueron las condiciones sociales en las que surge este movimiento magisterial y de construcción de alternativas pedagógicas. Los puntos nodales de la propuesta política pedagógica que fue mostrando a lo largo de la misma, y los sentidos que se construyen en torno al proyecto educativo
pero también en torno a la construcción del sujeto pedagógico. ¿De qué sujeto pedagógico estamos hablando en este tipo de experiencias? ¿Qué es lo que busca este movimiento magisterial? Que como ustedes saben, no necesariamente provienen del magisterio, y en el texto, en el artículo de Areli, señala que muchos de estos promotores y gestores de estas alternativas pedagógicas pertenecen a otro campo que no es el magisterio, sino puede ser ingenieros. Ella habla precisamente de otros profesionistas de la educación. Es de llamar la atención el trabajo de campo y la documentación que realiza Areli, como buena antropóloga, con más de 9 años de acercamiento a esta comunidad a través de observaciones, grabaciones de material audiovisual, entrevistas estructuradas, abiertas y conversaciones, y es sobre todo escucha de los protagonistas. Me parece, pues, académicamente, ya hablando ya en otros términos, ya me parece un trabajo pues muy serio, muy profundo, muy bien documentado. Y bueno, algunas de las narrativas que se leyeron en esta sesión pues dan cuenta de ello. Además, pues nos permite pues articular esta mirada que investigamos, pero investigamos con pasión y con un posicionamiento también político-pedagógico. No investigamos por investigar, como decimos, los que realizamos investigación de corte cualitativa, no es que un tema de repente se configure, se construye, sino tiene que ver también con nuestra trayectoria de vida. Es llamar la atención que el trabajo que realizó Areli se centró en el movimiento del magisterio mexiquense en contra de la reforma educativa de Peña Nieto. Yo en este libro le dedico prácticamente un artículo, y son los mismos actores, pero leídos desde el análisis político del discurso y de las resistencias que surgen en torno a este movimiento, que como se señala, no hay hegemonía sin resistencia. Y bueno, ¿cuáles son estas resistencias que se construyeron en el proyecto político y pedagógico en torno al cambio que Enrique Peña Nieto le imprimió a la educación en México? Modificación del artículo 3º, nuevas leyes, organismos al respecto. Pero algo muy importante del trabajo de Areli, y ahí todo, parece que mi respeto, porque yo soy pedagoga, digamos, pero hago sociología de la educación, no me voy a la especificidad de lo pedagógico. Nosotros cuando analizamos la problemática educativa en este sentido amplio del término, pues observamos estas cuestiones que mencionaba anteriormente, acerca de las condiciones de producción, acerca de los tejidos que se van construyendo, acerca del sujeto pedagógico, pero Areli nos introduce al mundo de la dimensión netamente pedagógica, ¿no? Y tiene que ver con la documentación de lo que significa la autogestión educativa, que parte del contexto socioeconómico de los estudiantes y que representa una metodología de trabajo para el diseño e instrumentación de experiencias educativas alternativas. O sea, y bueno, que comparte pues con toda una perspectiva que va más allá, me parece, Areli, por los referentes que planteas de la educación popular. Otro aspecto también fundamental que tiene que ver con las estrategias es la consulta a maestros y alumnos para la autonomía, la autogestión, el desarrollo curricular, o sea, los proyectos educativos desde los cuales trabajan los profesores, se relacionan con esta posibilidad de tejer el currículum a partir del contexto y la realidad social en el que se inscriben los estudiantes. Este asunto del holonema, que tiene que ver con, ella le llama en búsqueda de la felicidad, algo así parecido, digamos, es central, es fundamental. Hay algunos que hasta cuestionamos esta perspectiva le llaman la parte socioemocional, la formación de sujetos. Sin embargo,
digamos, resulta central. ¿Cómo se ven, cómo se ubican los estudiantes en un horizonte de futuro? Y bueno, creo que nosotros como profesores, independientemente que estemos aquí en la universidad o trabajando y acompañando a los maestros en su trabajo del día a día en los diferentes niveles educativos, es fundamental esta cuestión de cómo nos vemos, ir construyendo talentos y pasión por la vida, ¿no? Sobre todo en un contexto pues, en el cual vivimos de violencia, narcotráfico, y en donde los jóvenes realmente representan un espacio de lucha entre el crimen organizado o su permanencia en las instituciones escolares. Y nosotros realmente los queremos en las instituciones escolares, y no trabajando para el crimen organizado. Entonces, me parece que esta cuestión de los talentos y la pasión en la vida, pues resulta central porque permite construir posibilidades de futuro, ¿no? Si la realidad no está dada, sino la construimos, entonces los chicos, en este caso universitarios o de media superior, pues pueden construir como horizontes de vida. Entonces, esta cuestión me parece central. Otro asunto son como las cuestiones más de carácter práctico, ¿no? Como es el tema de los talleres, asignaturas, romper con las asignaturas tradicionales como puede ser el español y cambiarlo por poesía o educación ambiental en lugar de ciencias naturales o programación o cuestiones de fútbol, otras temáticas que adquieren sentido para estos jóvenes. Pero sobre todo el carácter comunitario de esta propuesta educativa. Hay otras experiencias que comparten este concepto de comunalidad. Es un concepto que emerge y surge desde nuestros pueblos originarios y que representa un concepto ordenador de las prácticas sociales y educativas que se generan en los espacios escolarizados, y digo, más allá de la escuela, porque está presente el sentido comunitario. Este sentido comunitario que recupera los saberes y el conocimiento social, las prácticas de las comunidades y que potencian otro tipo de saberes, entre comillas, llamémosle más científicos, occidentales o de otra naturaleza. También en esta recuperación de esta dimensión más de corte pedagógica, lo que ella llama sinapsis, que me pareció genial, pues se realiza con la participación de estudiantes, profesores e invitados, y aquí se hizo mención que ya fueron varios colegas del departamento. Entonces me parece extraordinario este encuentro, esta posibilidad de discusión sobre los saberes, algunos le llamamos socialmente productivos, aquellos que nos permiten estar en y con para la vida. Y por otra parte, pues la creación de las redes, ¿no? Como es la red de universidades acerca de a nivel universitario. Entonces, varias de estas expresiones, digamos ya desde esta perspectiva más analítica, si lo aludimos más en términos de análisis de la política educativa, pues tienen que ver con políticas de equidad. Pero no políticas de equidad construidas por parte del Estado, sino políticas de equidad por parte de las mismas organizaciones. Entonces, Arely, esta dimensión de la cuestión pedagógica me pareció muy importante y fundamental. Pues yo, a partir del texto de Arely, invitaría pues, a leer su artículo que está en nuestra revista. También me dio un gusto que se publicara en nuestra revista. No por nada, sé que tiene nuestra otra revista que es hermana también, pero me dio gusto la publicación en la revista latinoamericana de estudios educativos. Pues felicidades nuevamente y a seguir pues problematizando acerca de la educación radical, emancipatoria, que lleva a construir conocimiento desde otro lugar, y nosotros nosotras como académicas acompañarlos para los procesos de cambio de abajo hacia arriba, y la formación de sujetos libres con proyectos de vida de largo
aliento. En este sentido, pues concluiría, ¿qué pasaría en nuestra universidad? Como entré con la universidad, si empezáramos a formar proyectos de diversa índole, desde los territorios, desde las problemáticas sociales, y desde allí inscribir la formación de nuestros estudiantes y el trabajo inter y transdisciplinario que irrumpa el trabajo departamental y construya realmente una educación de vanguardia. Pues estaríamos en esta frontera de las pedagogías radicales y emancipatorias. Entonces yo creo que hay que leer con mucha atención el trabajo de Arely, hay que aprender esta articulación que ella nos presenta desde la cuestión del contexto o condiciones sociales de producción. La primera discusión que presentó, que presentó aquí, no la incluyó en el artículo, entonces me pareció excelente que sí es necesario ubicar la discusión, pues diríamos, teórica en este tipo de textos, que creo que es fundamental hacerlo. Y bueno, pues invitar a nuestro público a leer, a revisar y comprometer a Arely. Yo tengo un lema que siempre digo, si ustedes leen un texto, con gusto voy a sus cosas. Entonces todo aquí que me llama para hacer una cosa, vamos y leemos a manera de círculo de estudio el texto y realmente funciona. Funciona en el sentido de que tenemos un público en donde logramos establecer alguna interpelación sobre lo que hacemos como académicas o investigadoras de esta universidad. Pues Arely pues, propone así abiertamente y seguramente vas a encontrar espacios de discusión muy importantes, ¿no? Hay que estar con los maestros, hay que acompañar estos procesos alternativos que se están gestando y como bien señalabas, pues no es en este momento, sino es de larga data. Entonces, ese sería como un comentario. Gracias. Ahora, bueno, no sé si el público que esté o quienes escuchan después de la transmisión tengan algún comentario, alguna pregunta, una reacción. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, me iría directo a la pregunta. A lo mejor es, pues, justo el origen del problema, pero es si tú, con todo esto que has visto, ves alguna ventana de oportunidad de reconciliación entre todo esto, todo este universo que se ha creado y el Estado, tal como hoy lo conocemos, ¿no? Porque en su momento entiendo que había un contexto de reforma, había un contexto de otro gobierno, en fin, ¿no? Ahora, ya después de estos años, de 12 años, por lo que entiendo, ¿no? Prácticamente, 10 años, hay otros contextos, hay otros horizontes. Entonces, quizá ya se puedan ver o se vislumbren algunas reconciliaciones, o quizá este universo que se ha creado sea, como el nombre lo dice, demasiado radical como para que pueda haber la posibilidad de un diálogo siquiera. Esa sería mi. Muchas gracias. Bueno, primero una disculpa cuando estaba haciendo mi presentación. Bueno, en el texto también incluyo unas preguntas, ¿no? ¿Cómo ahora que se presume que hay un gobierno transformador, etcétera, etcétera, están surgiendo más experiencias como estas, ¿no? Alternativas, que buscan alternativas educativas. En el 2013, cuando fui madrina de la primera generación, junto con Ignacio del Valle, de Atenco, estaba Concheiro, que después fue subsecretario de Educación en este sexenio. Y en ese momento tuvimos una larga plática, así hasta muy noche, sobre las posibilidades de que hubiera un cambio de gobierno, era 2013, y el avance para la educación autónoma, ¿no? Y cómo se podían gestionar. El año pasado mantuvimos una reunión, porque ellos siempre van a pedir acompañamiento, ¿no? De otras universidades, etcétera, para sentirse cobijados y que sepan que no están como solitos, ¿no? Entonces tuvimos una reunión por Zoom con Concheiro y los trató como si fuera, creo que se lo contaba alguna vez a Ricardo, los trató como, no los conozco,
¿no? Así, rápido, ¿qué quieren? ¿No? Cuando él estaba tratando de llegar a este puesto y promoviendo ya todas estas campañas que se dirigían ya hacia unos procesos electorales, era así de vamos, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a cooperar? ¿No? Y en estas reuniones fue así de, rápido, ¿qué quieren? No, ya les dijimos que no. Todo esto en la búsqueda del REBOE, ¿no? Del reconocimiento de la SEP. Y entonces lo que hemos encontrado es como, pues, más rupturas, ¿no? Y esto es de lo que ha confrontado a los maestros dentro de la escuela, quienes sí quieren optar por una salida partidista, por ejemplo, para conseguir el REBOE, para conseguir otras cosas, salarios caídos que hay todavía que no se han resuelto con la COVID-19, etcétera, y quienes no, y quienes se están como sí radicalizando un poco más, ¿no? Entonces no se ve no, a corto plazo no creo que haya como reconciliaciones y quizá ni se han dado cuenta que ni las necesitan, ¿no? Y te voy a decir por qué. Se creó el REBOE y en el REBOE hay académicos de diversas universidades y ellos mismos están ahora revalidando los conocimientos y saberes de todas las universidades que están en la RUA, por ejemplo, ¿no? Entonces se juntan especialistas en salud alternativa y van y dicen, sí, tu proyecto, tu programa de estudios está muy bueno, ¿no? Porque no solo tienen carreras de ingeniería, ahora también de salud. Entonces, el mismo proceso político actual está llevando a que la gente se vaya como retrayendo y creando sus propios espacios de autonomía, ¿no? No creo que, al menos como colectivo, que haya reconciliación a corto plazo. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Sí, de alguna manera mi pregunta va en un sentido similar de tratar de entender cómo es exactamente esta posición radical. Y bueno, por ejemplo, me menciono algunas cosas que me llaman la atención. Uno es justo Mercedes, que muchos profesores son ingenieros, ¿no? Y parece tener este enfoque muy práctico, que en sí podría ser algo radical y tal vez podría imaginar un tipo de sociedad y economía con cierto tipo de producción local y cosas así. Al mismo tiempo que me genera la pregunta si hay algo más, llamarlo así, pero ideológico, ¿no? Lean a Marx, tal vez ni hace falta que lean a Marx, pero que hay ideas de transformar la sociedad, porque pues, por un lado podemos imaginarlos ahí en contexto de esta zona local, de tratar de resolver el problema, de animar a los chavos y que buscan maneras de ayudar a la comunidad y cosas así. Pero hay otra mirada hacia una transformación más grande, tal vez un poco como zapatistas tuvieron al menos al principio, hasta que esto ya no pareció que iba a funcionar. Y en este mismo sentido, si pensaron en esta pregunta de reconciliación con el gobierno, si implican, si están percibidos no solamente como marginales que no vale la pena apoyar, o si están percibidos como amenaza. Eso sí, bueno, solo otra cosa que me llama la atención, me sorprende un poco que la SEP no tiene la estrategia justo de como cooptarlos y darles los REBOEs con la esperanza que ahí podrían controlar más, ¿no? Entonces, también qué está detrás de este rechazo de la SEP, como varias preguntas.
artes combinadas, pero Bueno, creo que te entendí más o menos. Bueno, están influenciados obviamente por el movimiento del 68 ideológicamente, ¿no? Hay marxistas, hay trotskistas, les comentaba en alguna ocasión que ha habido influencias bastante políticas directas, ¿no? De trotskismo, marxismo-leninismo, por supuesto Gramsci cuando Oscar estaba en prisión, ¿no? Zapatismo como escuela política, ¿qué más? Bueno, pues hay de todo, ¿no? Tienen una escuela del Partido del Trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, aparte de que en esta región es un dato histórico bastante interesante, pues se crea la primera casa de trabajadores anarquistas, ¿no? En 1867, imagínate. Entonces, esa región siempre históricamente ha tenido un bagaje bastante interesante. Se urbaniza en los 80s con movimientos de paracaidistas que estaban impulsados por el Partido del Trabajo, por ejemplo, por el Partido Socialista y lo que después fue el PSUM, ¿no? Entonces hay toda una historia muy larga que no es un rompimiento que se dio del día a la mañana porque no les dieron el reboe, ¿no? Sino que vienen cultivando y abrevando su propia escuela política, ¿no? Y sus propias interpretaciones de estas. ¿Y por qué no los agarra la SEP? Pues porque no se dejan, ¿no? O sea, siempre están corriendo, en ocasiones se juntan con la CENTE, que es la coordinadora, no el CENTE, y hay un uso instrumental bastante interesante, que esa sería otra dimensión a explorar, un uso estratégico, instrumental también, por ejemplo, de los partidos políticos, porque sí es cierto, están siempre como en el límite, ¿no? Por eso me gusta mucho esta idea de la Escuela Arquitectónica de Pedagogía Radicales, porque están siempre en la franja, ¿no? Como que a veces sí vamos, pero nos regresamos, ¿no? Siempre jugando con alianzas, con quiebres, ¿no? Conociendo muchas otras experiencias. Incluso hoy en día, y este año celebramos 40 años de que vino Paulo Freire a México, por eso pedí que pusieran un Paulito ahí, porque este año celebramos 40 años, ¿no? E incluso uno de los nuevos profesores que que nos dio unos talleres de salud durante la pandemia en las instalaciones de la Universidad Revolución, es el único estudiante mexicano vivo que queda de Paulo Freire, ¿no? El mexicano. Y él ha creado escuelas de salud en Cuernavaca, por ejemplo. Entonces es una flexibilidad ideológica, somos bastante promiscuos, digamos, ideológicamente. Y bueno, pues ha habido de todo, ¿no? Metiendo la mano ahí. ¿Y en qué es más radical? Pues yo creo que se plantea como un horizonte de política prefigurativa y eso estos días es bastante radical, ¿no? De acción directa también, pero siempre con muchos límites, ¿no? Financiamientos y los grandes dilemas que enfrenta un movimiento como ¿no? Como sí recibimos un salario de la SEP, pero hacemos lo que queremos, ¿no? Esas grandes como dilemas que están enfrentando y siempre peleando como escabullirse de todas esas estructuras, ¿no? entonces la SEP sí paga a los La SEP salarios. paga a los de la prepa, pero a los de la universidad no. Los de la universidad donan su tiempo o están registrados en la prepa, pero dan clases en la universidad. O llega un profesor invitado. Yo ahora estoy llevando, por ejemplo, un grupo, ¿no? Bueno, no, ya no, porque se han titulado, están conectados a ella. Y pues mucho trabajo voluntario, ¿no? Más bien. También los que están en Zoom. En el chat, ¿hay alguien? Pues a mí sí me gustaría que profundizaras acerca de lo radical de estas cosas. Yo creo que es central para poder como entender esta recuperación que haces de esta experiencia. Bueno, la propuesta pedagógica tiene varios horizontes que por sí mismos se pueden entender como radicales. Número uno, que les presenta a los alumnos que efectivamente solo tienen, y no lo digo yo, tienen dos posibilidades en este contexto.
el trabajo sexual para las mujeres o el crimen organizado y narcomenudeo en esa región, ¿no? Esos son sus dos como destinos, ¿no? Entonces tenemos que esta propuesta pedagógica les permite en algún momento siquiera pensarse como personas. Y eso creo que es mucho, entendiéndolo desde un sentido humanista, si tú quieres, y filosófico. También tiene una dimensión de horizonte. Por primera vez va a permitir que los jóvenes sepan hacia dónde pueden llegar, ¿no? Y tenemos, bueno, hay historias, perdón, que llamarían otros de éxito en que los alumnos, por ejemplo, ahora tienen pequeñas empresas, pequeños emprendimientos, que se han atrevido a estudiar algunos cursos y ahora fungen como veterinarios, ¿no? Dentro de la colonia. Estas pedagogías también les enseñan por primera vez, y aunque suene, y de verdad no es romántico, pero les enseñan a muchos por primera vez que pueden ser queridos, ¿no? Atendidos, escuchados. Y lo comentaba con alguna colega y de ahí alguna vez, ¿no? Es el único espacio en las únicas horas del día que van a tener compañía, ¿no? Alimento, pues sí, una idea de futuro, ¿no? Bueno, también tejen un sentido de comunidad muy grande a través de repensar colectivamente cómo se enseña y para qué están aprendiendo lo que aprenden. ¿Alguien puede leer las preguntas que están en el chat? Yo las leo si gustan. Sí, por favor. Dios. Ya, perdón, pongo mi cámara. Ahí está, ya. Bueno, en el chat tenemos un buenas tardes a todos y todos de Elisa y unas felicitaciones de parte de Marta Balcázar, que dice buen trabajo, Arely, felicidades. Sin embargo, en el Facebook tenemos una persona que está preguntando que dónde consigue el texto. Está en la revista latinoamericana de estudios educativos. Es la revista latinoamericana, pero está hospedada ahorita en el Departamento de Educación de la Ibero. Acceso libre. Acceso libre, lea rápido. O Universidad Iberoamericana. En la página. Bien. Y hay otra pregunta. Dice, de Anacheli Celaya justamente, dice, buen trabajo, solo preguntaría sobre los programas educativos que integran otros temas que devienen de licitaciones para la OSC y que siguen existiendo vacíos en el que no se llega a lograr los objetivos de enseñanza colectiva porque hay que cubrir con el ámbito federal. ¿Cómo integrar la perspectiva de estas pedagogías y cumplir a la vez con el federal? Creo que la libertad que tienen para la autogestión curricular da esa, por lo menos, y en este momento es esa posibilidad, ¿no? El que quiere, cumple el programa de la SEP que te llega así anualmente, y el que no quiere no lo hace. Entonces, adentro de la escuela se equilibra, bueno, coexisten estos dos mundos. Y cuando se opta por la alternativa de lo que llaman ellos el currículum oculto, se logra hacer revalidaciones, ¿no? Entonces, puedes estudiar para desarrollo local sustentable, pero te voy a dar calificaciones en química, por ejemplo, ¿no? Es un juego, pues, siempre como creativo y que permite cumplir estos objetivos, ¿no? A eso se llama autonomía curricular. Perfecto, muchas gracias. Serían todas las preguntas del chat y hay otras más, perdón. Justo se acaban de mandar en este momento. Elisa Maya dice, gracias, doctora Arely. Tengo dos preguntas. El proyecto educativo corre paralelo al movimiento. ¿Cómo ha afectado la represión política al proyecto? Por ejemplo, el caso del profesor Óscar Hernández Neri como preso político. Hubo una respuesta creativa, de verdad,
Trato de mantener una distancia con los protagonistas de esta historia, pero en alguna ocasión hablaba con Carlos y con Roger sobre esto, ¿no? Y Oscar, cuando estaba en la cárcel, llamaba a sus profesores siempre, a su subdirector Víctor López, y así lo tenía con el cuello, ¿no? De vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y la respuesta de su subdirector era, tú estás becado para pensar, piensa, ¿no? Y estos 6 años que Oscar está en la cárcel, está leyendo todo el tiempo, está haciendo ejercicio, está diseñando currículas, está pensando en el holonema, ya está pensando los siguientes años cómo va a mejorar su taller biodigestor, ¿no? Entonces, no es, yo sé que no todos los presos políticos actuarán de la misma manera, pero al menos en el caso de la Revolución, de la Universidad Revolución, las salidas han sido bastante creativas, ¿no? No es ideal, no es un paraíso, pero siempre buscan la manera de que esta represión política nos ayude a crear alternativas, ¿no? Hacer guardias nocturnas, más talleres, más comunidad siempre, ¿no? Pues muchas gracias. Ah, la segunda pregunta. Y la segunda, justo la acaba de mandar ahorita. ¿Cómo pueden articularse lo radical de estas pedagogías con lo institucional que regule la educación en el país y que también determina la inserción laboral de los jóvenes? Ese ha sido el dilema más grande, ¿no? La obtención del REBOE. Por 10 años se ha perseguido que la SEP reconozca a los primeros egresados de la carrera en Desarrollo Local Sustentable de la licenciatura, y no ha sido posible. Cada año se les pone una tarifa más alta para obtener el REBOE, ¿no? Esta última vez que se solicitó, por ejemplo, les pedían 500,000 pesos por carrera, ¿no? Y obviamente es una cantidad de dinero que no tiene la universidad, ¿no? Cuando anteriormente eran 120, 300, etcétera. Entonces, hay también dificultades como esa para lograr un reconocimiento oficial, que en palabras de los administradores de la universidad, administrativos, perdón, pues no era importante, pero nos encontramos con que sí lo es, porque los alumnos han tenido que cursar una segunda carrera. En el artículo cuento una experiencia particular de alguno de ellos que estuvo súper furioso con la universidad porque no podía obtener su licenciatura, ¿no? Su título, pero cuando se fue a otra universidad entró a la primera, ¿no? Y entonces dice, mira, regresa y les dice, mira, sí me sirvió estar aquí porque fue como estudiar 2 veces una preparatoria, ¿no? Me quedé a la primera en una carrera. Entonces, terminan muchos de ellos, han terminado estudiando otra carrera en otra universidad y regresan, ¿no? Incluso ya hay 2 profesores por ahí que fueron primeros alumnos, estudiaron otra carrera y regresaron. Entonces, si pensamos en que son alumnos con deficiencias, digamos, importantes, ¿no? En asignaturas oficiales, pues su paso por ahí también tiene pues algo bueno, ¿no? Pues es como estar estudiando de verdad para obtener un título. Eso no se ha solucionado, ahí están buscando siempre salidas, pero parece que siempre es sobre dinero, ¿no? Que logren el reconocimiento y se les expida un título. Víctor López, él es el subdirector académico. Nos piden 5 millones por carrera. Pedían 5 millones por carrera en el sexenio pasado. Sí, él es el subdirector. Como de bajo la Sí. mesa. Y bueno, creo que son todos los mensajes que tenemos tanto en el chat Víctor, son 5 millones. Sí. como en el chat como en la transmisión de Facebook. Con eso pues terminaríamos los mensajes. No nos piden más dinero. Bueno, Estaba Daniel. más 5 millones. Creo que, a ver, me gustó mucho la presentación que hiciste, como que esa magia antropológica de meterte, ¿no? Ahí y sentir todo. Y hablabas sobre las tensiones, que creo que es algo que quizás no profundizaste en la presentación. O sea, tengo que revisar el texto, pero no sé si me gustaría que abundaras un poco sobre estas tensiones, porque parece que en las tensiones es donde se resuelve algo
no solamente lo soporta la idea de la universidad revolucionaria, sino que la misma tensión pone retos y esos retos generan este tipo de respuestas. Entonces, ¿cómo se han resuelto estas tensiones, no? Porque a veces hay una muy buena idea pedagógica, una muy buena idea que tiene todo el sentido del mundo y a la hora de implementarla, cuando se generan muchas tensiones, ¿cómo lo resuelvo? Y me parece que lo han logrado, pero no sé, quisiera saber un poco para recuperar la experiencia. Hay muchas rupturas, ¿no? Muchas rupturas, mucho desgaste emocional. Quienes han tenido ahora un hijito como, por ejemplo, Víctor, pues está como, me estoy perdiendo la crianza de mi propio hijo, ¿no? Sin embargo, es una tarea de verdad apostólica, ¿no? Ahí sí es el apostolado y de verdad, porque, por ejemplo, la subdirectora no se aborda directamente la cuestión de género como un debate ahí que se abre, pero sí hay una presencia súper fuerte de la ex subdirectora, que aunque ya se jubiló, no se va, ¿no? O sea, perdón si anda por ahí, Lilia. Siempre está, siempre resuelve, siempre trae dinero de su casa, siempre da comida, siempre dan asilo, siempre acogen a estudiantes de otras escuelas, que vienen de escuelas interculturales. Íbamos a traer a gente de Chiapas, yo iba a traer 5 alumnos de Chiapas, ellos los iban a recibir, ¿no, Toño? Con darles comida, que vivan en mi casa, ¿no? Que se van conmigo en el trabajo, Esos son el tipo de tensiones de muchos órdenes políticos, ideológicos, también emocionales, de cansancio físico extremo, y como dices, eso logra resolver cosas, pero no siempre, ¿no? También es una plantilla de profesores que ahora está pues ya como muy cansada, también algunos enfermos, pero creo que cuando alguien piensa que ya se van a mandar al carajo, algo pasa, ¿no? Algo pasa y alguien regresa y le dice, oye, pero mira, yo ya lo hice, ¿no? Alguien siempre resuelve de alguna manera con sus propios recursos. Entonces es una labor colectiva, pero que se sostiene con muchísimos trabajos individuales. No sé qué más tensiones. Bueno, pues de verdad de muerte, ¿no? O sea, lo que pasó con Uriel no es un caso aislado, ¿no? Hemos visto esto en muchas otras escuelas, ¿no? Que no permite y que al final un poco creo que tiene que ver con esta como cultura mexicana, ¿no? De sucede una tragedia y ahí vamos otra vez todos, ¿no? Y ya nos vamos a mandar al carajo y sucede y otra vez se vuelven a juntar, ¿no? Por miles de razones, que alguien enfermó, que hay que hacer otro taller, ahora mismo el gran proyecto de crear el Instituto Paulo Freire en México, al que han sido llamados, ¿no? Para hacer, es algo que otra vez los vuelve a convocar. Entonces, sí, cuando algo va a romperse algo, sucede algo y otra vez se junta, ¿no? Como muchas anécdotas, alguien enferma de COVID y van todos, ¿no? Hay un taller, vamos todos. Falta algo o de verdad son las 12 de la noche y Oscar está posteando cosas en Facebook, ¿no? Y la luna ilumina nuestra escuela hermosa y cosas muy poéticas a veces, ¿no? Pero muy cansadas y de muchísimo trabajo. O sea, ¿qué más? Oye, Dos cosas. La palabra, el término holonema, googleé y sale un animal extinto. Entonces quería preguntar por qué pusieron este nombre en particular a esta cuestión de encontrar la pasión o felicidad en la vida. Y otra cosa, regresando a un comentario que hizo Mercedes, de ¿cuáles cosas de estas escuelas crees que deberíamos de adaptar aquí en la Ibero? En términos de lo que podemos aprender Bueno, el holonema no sé, y te voy a decir algo que
yo creo que salió en una borrachera. O sea, sí, ¿no? Así de, ¿cómo le vamos a poner? Ah, Solonema ahí, ¿no? Es algo que está, también la fiesta está detrás de la escuela, ¿no? O sea, sería imposible mantener una carga de este tamaño si no hubiera ahí sus salidas, ¿no? Y que disfrutan mucho, por cierto. Los que ya no pueden beber, pues ya no. Y es algo como eso, todos estos términos los acuñó Oscar, ¿no? En la cárcel, y seguramente tuvo alguna así, mientras estaba becado en el Molino de Flores, le salió por ahí, ¿no? Y muchas cosas se han discutido también así, ¿no? Como la convivencia, no todo siempre es estar ahí en manifestaciones, ¿no? No sé cómo y no, ni por qué tomo ese nombre, pero un día llega con eso. Me resulta a veces muy difícil pensar qué podríamos aprender de ellos en esta escuela, ¿no? Son como dimensiones diferentes y entrar como sí, como en otro universo que de pronto pues no corresponde con muchas cosas más que la pretensión de que las dos son escuelas, ¿no? Pero en el aula sí yo creo que lo que yo he tratado de hacer y que también tiene que ver con una metodología detrás de este documento y que va a estar detrás de lo que va a ser la compilación de muchos otros casos, como ahora mismo estoy yendo a las telesecundarias, porque cuando pasa lo de Uriel, el ambiente se hace muy difícil, ¿no? En la escuela y en la colonia, porque vive muy cerca de la escuela. Entonces me voy a otro lado y ahora estoy como por allá, ¿no? Porque también yo tengo que salirme, ¿no? A veces siento que me tengo que mover, ir a otro lado. Pero bueno, donde vas tampoco es mejor, ¿no? Al menos es otra experiencia. Pero lo que yo sí trato de explicar y que detrás de esto y de la forma en que está construido el documento es una propuesta pedagógica que he tratado de compartir con mis alumnos. Bueno, aquí está Toño después de, ¿cuándo fuimos a Chiapas hace 8 años? Que fue mi alumno y que me llevé a Chiapas hace 8 años, ¿no? Y otros que también andan por ahí, que a veces les puedes llamar, ¿no? Y que era esta manera de relacionarnos con la gente con la que estás trabajando. Yo creo que eso podríamos aprender, sobre todo en un programa como antropología, ¿no? No sé en las licenciaturas, pero en antropología yo creo que hay un montón de posibilidades, ¿no? Que sentarnos a pensar en posibilidades de enseñar y aprender diferente, ¿no? Un trabajo de campo diferente. ¿Cuántas veces fuimos? 3, ¿no? Normalmente vamos 1, pero yo me llevé a un grupo grande 3 veces, ¿no? Así. Traer temas diferentes, aprovechar la libertad de cátedra que nos da esta universidad y identificar cómo se hace en esta escuela los problemas contemporáneos y cómo podemos abordarlos desde temas que están en nuestra guía de estudio, por ejemplo, ¿no? Y sí hay cosas, ¿no? Muchas, no sé, me desborda a veces estar aquí y luego estar ahí, ¿no? Es como muy diferente, ¿no? Pero sí hay cosas en las que podríamos dialogar, por ejemplo, vinieron, ¿no? Vinieron los de la revolución aquí una vez, tratamos de hacer conversatorios, llevamos gente de aquí para allá, pues saber que al final estamos en el mismo barco, ¿no? Nada más que unos abajo, uno aquí en área y otros arriba tomando el sol, ¿no? Pero ahí vamos. Fíjate. Sí, no, sobre lo que pregunta Roger y la aplicación, ¿no? de todas estas técnicas. Pero tú mismo lo estás diciendo, por ejemplo, todo este enfoque de aprendizaje orientado hacia los problemas prácticos, ¿sí? Para atrapar al alumno, ¿sí? Para captar su interés, y a partir de eso ya puedes elaborar muchas otras cosas. Lo que yo entiendo es un aspecto muy importante, ¿no? del proyecto. Eso no se podría aplicar aquí a nivel de licenciatura. Ah, sí, claro, sí. Y en cualquier materia. Sí. Sí, lo hacemos, creo, muchos de ahí del departamento. Víctor comenta ahí, como a la pregunta que hacías, Olonema, Oscar lo menciona como un hilo del todo, muy dentro del pensamiento común. Para que falso testimonio. No, así piensan.
Ahí hay unas cosas. Era eso. No, eso es lo último que dice agregado. Yo sí quería preguntarte algo, si esta metodología también la ocupan a nivel de la preparatoria y tiene alguna continuidad entonces en el proyecto de la universidad. Y la segunda es, si ya estando en la universidad con estos dos modelos, si se pueden mezclar, hay alguien que puede tomar materias sumamente curriculares y luego mezclarlas con otras materias, talleres que no están, digamos, que subyacen eso. Sí, la propuesta, la metodología 55, algunos dicen que no funcionaría en la Universidad Revolución y otros sí, ¿no? Entonces, se aplica, sobre todo la idea de construir tu propio alonema, ¿no? ¿Cómo vas, qué proyecto vas a realizar donde estés aparte de todo feliz, ¿no? Y se está llevando también, se está haciendo como unas continuidades en algo que de momento es informal, pero es un doctorado y una maestría. Entonces dicen, bueno, yo ya aprendí mucho de esto, ahora quiero continuar, ¿no? Y ya, se autonombran como ahora somos grupo de maestría, ¿no? Y ahora somos grupo de doctorado. Y todos pasan por las materias que creen que necesitan saber, ¿no? ¿Alguien más? Pues, yo creo que sí se puede mejorar, no solo de esta experiencia, sino de otras, para pues, transformar también nuestra universidad, sobre todo los aprendizajes significativos vinculados con las problemáticas sociales que se hacen. No es que no se hagan la idea, sí se hace, pero acá nos presentan toda una sistematización de este proceso como muy importante, pero también pensar en romper con las disciplinas. Desde el punto de vista antropológico, que me aporta el conocer tal situación, sociológico, pedagógico, de esa índole. Siento que tendríamos que avanzar en la interdisciplinaridad. Es como un sentido que creo que se puede hacer porque se hacen varios proyectos de las universidades. Y en el chat de la reunión, Víctor López comenta, la sinapsis posibilita la aplicación de la construcción de un proyecto propio y muy particular de cada estudio. Pues con eso damos terminado esta sesión del seminario. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Voy a dejar de transmitir y de grabar. Les invitamos a un brindis, pero de regreso en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, ahí en la sala de juntas. Sí.